España es uno de los destinos turísticos favoritos de los suecos, que la eligen por el sol, la cultura y la vida nocturna. Pero a principios del siglo V, decenas de miles arribaron a esta parte de Europa no para descansar, sino para conquistarla y no irse jamás. Los visigodos dominaron la península ibérica durante más de 300 años, y aunque no se les suele dar el crédito que tienen los romanos o los musulmanes en cuanto a impacto cultural, lo cierto es que dejaron huellas importantes en la península ibérica que merecen ser mencionadas. Es más, incluso muchos de los espectadores de este video podrían tener una lejana herencia visigoda. Si te interesa saber quiénes fueron los visigodos, de dónde vinieron y qué pasó con ellos, quédate viendo este video. Los visigodos llegaron a la península ibérica a comienzos del siglo V durante la decadencia del Imperio Romano, como aliados de Roma, con la finalidad de expulsar a otros pueblos bárbaros que habían ocupado ese territorio, los suevos, los vándalos y los alanos. Como todos los pueblos germánicos, los guerreros visigodos se caracterizaban por su estatura elevada, su fuerza física y sus ojos y cabellos claros. Los visigodos fueron una rama de los pueblos godos, cuyo origen sería la región de Gotland al sur de Escandinavia. Se trataba de un pueblo nómada que buscó mejores condiciones de vida en Europa del Este, donde se dividió en dos facciones, los visigodos y los ostrogodos. Así, antes de conquistar buena parte de España y de Francia, los visigodos ya habían atravesado buena parte de Europa del Este, los Balcanes y la península itálica. No se conoce el número exacto de visigodos que fundaron el reino, pero se estima que habrían sido entre 80.000 y 300.000, mientras que en España habría en ese momento una población de 4 millones de hispano-romanos. Estos bárbaros no eran el típico estereotipo primitivo que suele plasmarse en las películas. Durante bastante tiempo estuvieron asentados en la zona del Danubio, donde gracias al contacto con los romanos que controlaban la zona, adquirieron bastantes de sus costumbres. En España, los visigodos no solamente se asentaron sobre el legado romano, sino que también fundaron ciudades. Recópolis, Victoriacum, Oligicus y Baillara fueron las únicas nuevas ciudades fundadas durante los siglos V y VIII en Europa occidental. De hecho, el reino visigodo fue la región más próspera de Europa en ese período. Incluso llegaron a crear un código legal común que fusionaba el derecho romano con el derecho germano. No solamente fueron conquistadores, sino que se encaminaron a fundar una verdadera nación. Aunque al comienzo de su conquista no solían mezclarse con los locales, principalmente por cuestiones religiosas, dado que profesaban el arrianismo y los romanos el catolicismo, gradualmente fueron abandonando sus costumbres distintivas y se fusionaron con la población local. Los casamientos y alianzas entre visigodos e hispano-romanos fueron frecuentes luego de que abrazaron el catolicismo. Los visigodos se fundieron a la población local de tal manera que cuando los musulmanes llegaron a la península no había mucha distinción entre descendientes de romanos o de los germanos, todos se designaban como hispanus. Aunque finalmente todo lo que fueron construyendo se vino abajo por distintas causas que formaron un cóctel catastrófico. No solamente las luchas de facciones internas desestabilizaron el país, sino que al parecer la naturaleza jugó un papel fundamental. A partir del año 536, una caída generalizada de las temperaturas a nivel global afectaron las cosechas y la península ibérica no escapó de este fenómeno. Crónicas de la época hablan de que el río Éufrates en la Mesopotamia se encontraba congelado en invierno, que el estrecho del Bósforo solía estar cubierto de hielo y que en el Concilio XIV de Toledo en el año 684 muchos obispos no pudieron acudir dado que España en otoño parecía el Polo Norte. Con tan bajas temperaturas, muchas cosechas no llegaban a madurar, los rebaños fueron languideciendo y el hambre se hizo presente.
También la peste asoló a las ciudades de la península ibérica. El rey Égica, que gobernó del 687 al 702, debió abandonar la capital, Toledo, debido a los estragos que estaba causando la enfermedad ahí. Algunas fuentes hablan de que la peste mató a la mitad del reino en aquellos años. Bajo estas condiciones, la defensa contra la invasión árabe fue difícil de llevar a cabo. Los musulmanes no llegaron de casualidad a la península. Después de años de lucha por someter el norte de África, su deseo de conquistar Europa se volvió más firme. Según se dice, fue una disputa interna la que facilitó su ingreso a la península ibérica. Una facción de la nobleza opuesta al rey Rodrigo habría solicitado su ayuda para tomar el poder. Pero como dice el poema gauchesco El Martín Fierro, si entre hermanos se pelean, los devoran los de afuera, y eso fue exactamente lo que pasó. En el 711, los musulmanes ingresan a la península ibérica e inician una serie de conquistas graduales que consolidarían el Emirato de Córdoba. ¿Qué pasó con los visigodos después de este hecho? Para este punto, los visigodos y los hispano-romanos se encontraban bastante amalgamados tanto por cultura como por sangre, debido a que los matrimonios entre ambos pueblos fueron frecuentes, aunque evidentemente en la cúspide de la pirámide social se encontraban los descendientes de los visigodos. Con la conquista musulmana, varios nobles y eruditos de origen visigodo huyeron al resto de Europa, llevando consigo importantes obras y conocimientos del mundo clásico que los mismos visigodos se encargaron de copiar y preservar. Muchos escaparon a las montañas del norte, donde posteriormente se gestaría la Reconquista, aunque otros decidieron doblegarse y someterse al vasallaje que les ofrecieron los musulmanes. En la Reconquista, los habitantes de los reinos cristianos del norte, a donde fueron muchos de los visigodos, fueron repoblando España en franjas hacia el sur, como ha demostrado una investigación genética, expansión que seguramente extendió muchos de sus linajes en el resto de la península. Apellidos españoles comunes tienen origen en este pueblo germano y se han extendido mucho no solamente en Europa, sino también en el continente americano. Algunos de los más comunes son Rodríguez. Viene del nombre germano Rotrix, hispanizado a Rodrigo, que se podría traducir a rico de gloria o poderoso por su fama. Rodríguez significa descendiente de Rodrigo, aunque no todos los Rodríguez están necesariamente emparentados entre sí, dado que varias familias tomaron ese apellido de forma independiente. El apellido Ruiz proviene de Roy, una abreviación de Rotrix, o en español Rodrigo. Este patronímico es bastante antiguo, existen registros de él desde el siglo IX. Al igual que con Rodríguez, fue utilizado por varias familias no emparentadas entre sí, y en muchos casos fue portado por funcionarios de la realeza de origen noble. Otro apellido muy común, González, también tiene raíces visigodas. González significa descendiente de Gonzalo, nombre compuesto de las palabras germanas Gunda, que significa guerra, y Elf, que significa elfo o genio. Se traduciría como espíritu de guerra. Posteriormente, latinizado a Gundisalvo, terminaría convertido en Gonzalo. El apellido González sería originario de Castilla y actualmente lo portan alrededor de 10 millones de personas en el mundo. Los apellidos Hernández y Fernández vendrían del mismo origen, el nombre Ferrán, que significa esforzado guerrero. Tanto Hernández como Fernández significan descendientes de Ferrán. Hernández es el apellido más común en México y también muy común en Honduras. Se llegó a sospechar que la frecuencia de este apellido en estas tierras tenía que ver con ser descendiente de Hernán Cortés, pero es algo que ha quedado descartado. Muchas familias utilizaron los apellidos Fernández, Hernández y variantes como Fernán o Ferrán, por lo cual no todos los que comparten estos apellidos están relacionados genealógicamente. Otro apellido de origen germánico es Guzmán, que proviene de dos palabras germanas, gut, que significa bueno o fuerte, y man, que significa hombre. En otras partes de Europa surgieron apellidos de origen germánico similares a Guzmán, como Gudman, Gottman o Gutmann,
aunque quienes los portan en distintas variables no tienen un linaje en común. Manrique proviene de dos palabras germánicas, man, hombre, y rix, rico o poderoso. Estaría relacionado a la nobleza castellana. En definitiva, el legado de los visigodos en España, a pesar de ser relativamente poco valorado en comparación con el árabe o el romano, sigue patente hasta nuestros días, y seguramente fue uno de los pilares fundamentales de la Reconquista y es una base importante de la identidad española moderna. No olviden un like y dejar sus opiniones en la caja de comentarios. Nos encontramos en otro video de Detrás del Dato. Saludos.